Fernando Briz, que hace tiempo venimos trabajando juntos, que puedo contar una breve reseña de lo que está haciendo, que la verdad es muy interesante. Y Juancito Koch, también cocinero, misionero los tres, misioneros los tres, y bueno, venimos hace un tiempo apostando por la provincia, sinceramente. O sea, estamos, se podría decir que fanatizados con nuestros productos y con nuestra cultura. Permiso. Bueno, ¿qué tal el coffee? ¿Bien? ¿Cómo están ahora, con hambre? Bueno, voy rápido entonces. Y bueno, me dieron tiempo ni siquiera de peinarme, ¿eh? Estaba ahí. Así que bueno, perdón por la... Bueno, ahí está abriendo. Bueno, le comento, ustedes están por degustar un almuerzo regional, bien nuestro, o sea que están por comer parte de nuestra cultura. Es lo que yo siento, es lo que creemos nosotros. Van a degustar productos al 100% de nuestra tierra, ¿sí? De productores locales, con recetas ancestrales. Ahí está abriendo. ¿Se ve? Ahí está. Bueno. Cuando hablamos de cultura, ¿a qué nos referimos? ¿Sí? A la ventaja que tiene para mí la provincia, y creo que es casi única, de estar limitando con dos países que nos dan mucho culturalmente hablando, mucho a nivel de receta. Por ahí nosotros que somos cocineros, que para nosotros es muy importante poder absorber un poco de esas recetas y cultura y productos de cada país. Bueno, ¿qué tenemos? Paraguay y Brasil. Esto, sinceramente, me nace y me sale, no lo preparé y me ayudó. Yo quiero ser natural y sincero, me ayudó mi mujer, lo preparé porque tuve tiempo. O sea que no hay estudio, no hay nada. Voy a hablar sinceramente con mis palabras, con lo que siento. Bueno, tenemos una provincia muy rica, ¿sí? Que la estamos comenzando a valorar no hace mucho. Y sobre todo cuando me refiero a esto, hablo desde mi parte gastronómica, creo que mis colegas coinciden conmigo. Sí, bueno, casi todos, la mayoría de esta provincia, hijos, nietos de inmigrantes. Los inmigrantes que llegaron a esta provincia ya por fines de 1800 y también la Segunda Guerra Mundial, principios de los 40, aportaron mucho a esta provincia, ¿sí? Recetas, productos, que gracias a Dios los estamos utilizando y explotando ahora, ¿sí? Nunca hay que dejar de lado, por supuesto, a esta cultura muy importante que es la enviá, ¿sí? Que por supuesto nos da mucho valor y nos representa, o sea, somos representados por eso en la provincia, por supuesto. Bueno, sigo para no hacerlo tan largo. ¿Cuál es nuestra obligación? La de poder mostrar esos productos que tenemos. Uno de los productos que todos conocemos, que nos representan y muy bien, es la mandioca, ¿sí? Yo creo que el 50% o el 40% de los misioneros saben cómo utilizar bien la mandioca. Y bueno, ese es nuestro deber en este momento, poder mostrar, ya que tenemos esa herramienta, mostrar que de esa mandioca podemos sacar bolitas, que es la tapioca, ¿sí? Que de esas bolitas preparamos la receta que es el sabú. A esas bolitas le podemos aportar el sabor y el color que querramos, podemos lograr un símil caviar del sabor, es más, hoy lo van a ver en algunos de los platos. Bueno, de esa mandioca podemos también obtener la farina de mandioca y lograr recetas dulces y saladas, ¿sí? Bueno, nosotros, sinceramente, en nuestra familia se consume mucho de dos maneras, hervida o la farina, ¿sí? O en algún pastelón, como puré. La idea es mostrar más de este producto. Bueno, pues el surubí, que siempre nos representa muy bien, el piñón de araucaria, que estamos utilizando mucho en recetas, es más, hoy va a estar en uno de los postres, como un praliné de piñón de araucaria, con maní de la zona, de productores de la zona. ¿Sí? Bueno, el piñón de araucaria, muy conocido en gran parte del país, pero acá en la región lo tenemos mucho en la zona del Alto Paraná, por San Pedro. Bueno, y ahí directamente paso a nuestras recetas típicas, ¿sí? La que fuimos mamando desde pequeños y que ahora tenemos la obligación de mostrarlas, por supuesto, cada cocinero con su estilo, ¿sí? Yo en este caso
me gusta dar un toque moderno y con bastante técnica. Tenemos el quibebe, caburé, mandioca frita, chipa guazú, el reviro con ticoí, que es muy conocido. Y ustedes van a ir viendo todo esto y van a ir degustando. Es más, yo me voy a quedar para explicarle y para sacarle cualquier tipo de duda que tengan. Y bueno, y cuando hablamos de estilos, este es mi estilo, estos son mis platos. Por ejemplo, tenemos sabores de mi tierra, y esto es lo que yo quiero mostrar, que con productos regionales podemos hacer mucho. Yo, por ejemplo, el plato que está arriba, que se llama Sabores de mi tierra, tenemos 3 tierras que representan a la provincia. En el centro, Barro de Ñaú, las 3 tierras hechas con piñones de araucaria, ¿sí? Y con mandioca rallada, o sea, las 3 comestibles. La del centro, Barro de Ñaú, que tenemos en todas las vertientes de la región. La que está alrededor es esa arena que representa la frontera, ¿sí? Esa arena sucia, pero con mucho sabor y mucha historia. Y la que está afuera es nuestra tierra colorada. Lo que acompaña son productos netamente misioneros con técnica. Tenemos una falsa esponja de chipa guazú, ¿sí? Que lo logramos con técnica. Después, bueno, una combinación de una terrenita, tenemos una panacota, que es un postre, en este caso, salado, pero una técnica italiana. Ahí hablamos de cultura nuevamente, hablamos de inmigrante, con una espumita de cedrón. Ese cedrón que acompaña por ahí el mate de cualquier familia misionera o paraguaya. Bueno, un poco más abajo, nuevamente hablamos de esos productos de chacra, ¿sí? Tenemos un pacú, ¿sí? A la chapa, con un cremoso de maíz y verduras picles de chacra, orgánicas. El tradicional chupín de pescado, pero con una desconstrucción un poco más moderno, más vistoso. Y ahí directamente nos vamos a un producto que no todos conocen, que es un producto único en la provincia, que es la confitura de yacaratiá, del árbol de yacaratiá. De ese árbol, ¿sí? La cultura Enviá aprovecha ese gusano que crece dentro del árbol, ¿sí? Aprovecha su fruto, que es un fruto ácido, que se lo neutraliza en el recoldo, o sea, en las brasas, y se lo puede consumir. Y bueno, hay una sola familia que fue la que pudo crear la receta como para que esa madera, ¿sí? Esa corteza se pueda utilizar para la gastronomía, y en este momento se está explotando mucho en Argentina, y nosotros los misioneros tenemos que explotarlo mucho más, que es la madera de yacaratiá. De esa confitura, por ejemplo, a la derecha tengo un postre mío, ¿sí? Que es un tubo del parfait, o sea, nuevamente hablamos de una técnica italiana, pero un parfait de banana de la zona y confitura de yacaratiá. ¿Sí? Un poco más abajo tenemos otro producto que nos representa y muy bien, que es la yerba mate, que es mucho más conocido. O sea que tratamos de jugar y de mostrar mucho, porque tenemos mucho en nuestra provincia. Y para continuar algo, y para finalizar y dejarle charlar un poco a mis colegas y amigos, muy importante, interactuar, ¿sí? Significa aprender. Aprender significa que en algún momento tenemos que difundir. Perdón, ahí voy para abajo. A ver, acá vuelvo. Y no solo con la cultura enviá, sino con esas culturas que hace varios años llegaron a la provincia y nos dieron mucho. Ahí termino. Ahora les dejo hablar a mis compañeros. Así que bueno, espero que disfruten de una rica comida, bien misionera, netamente con productos de la zona. Muchas gracias. Ahora le paso 5 minutitos con mi amigo colega, que tiene mucho también para contar. Bueno, buenos días. Espero también como Gunter que hayan degustado de buena forma, ¿no es cierto?, el menú que con tanto empeño hicimos para ustedes. Como también para difundir la cultura gastronómica, que es muy extensa en nuestra provincia, no solamente por la variedad de ingredientes que tenemos, sino por lo que la cultura que vino de afuera, principalmente de Europa, ¿no es cierto?, con los inmigrantes, nos enseñó también a modificar, ¿no es cierto?, muchas de estas cosas. A ver quién iría a Italia a comer gnocchi de mandioca, por ejemplo, que muchas abuelas ya lo hacían. Entonces, se trata un poco, quizás lo que quisimos hacer hoy, lo que queremos seguir haciendo es como emigrar un poco nosotros a los sabores de nuestra propia tierra que se fueron perdiendo con el tiempo,
ya que a día de hoy podemos tener mucho mayor perfeccionamiento, además de lo que ya venimos mamando, a los que nos gusta la cocina, ¿no es cierto?, de nuestras casas, de nuestras abuelas, de las tías, de las suegras, bueno, también. Y bueno, y así también seguir modificando para bien y encontrar, como decía Gunther, que por ahí una mandioca no solamente podemos ocupar como solamente hervida o frita o tradicionalmente, sino que hay muchas, con innovación y con técnicas podemos enaltecer mucho más nuestra propia cultura y lo que nos identifica como misioneros. Así que bueno, espero que les parezca rico lo que va a seguir ahora y les dejamos continuar con su concentración, ¿no? Buenos días. Están pasando cosas muy lindas en la provincia de Misiones, particularmente en el área gastronómica. De alguna manera, el desarrollo que nosotros estamos haciendo, yo vengo del rubro agropecuario, nacido, criado y pensando en la chacra siempre, nos faltaba el brindis. Así que decidimos hacer algo que está cambiando algunas estructuras a nivel nacional e internacional también, que está pasando justamente acá en Misiones, en Leandro y en Alem. Soy Fernando Briz, director del proyecto de Briz Consumida y Honey Wine. Armamos una bodega que funciona con flores. Estamos utilizando el recurso más grande y rico que tiene la provincia de Misiones, que son las flores. Y durante mucho tiempo, bueno, tuve la suerte de viajar bastante y buscar cosas, me fui a estudiar agronomía afuera, pero siempre con esas ganas de volver y hacer algo acá en Misiones. Se nos ocurrió esto de cómo transformar las flores en mucho más que eso, en turismo, en tecnología, en desarrollo, en gastronomía. Me crucé con gente muy talentosa en el camino que me han ayudado a hacer varias cosas y presentaciones, pero desarrollamos hoy la tecnología para poder ocupar las flores y transformarlo en una bodega en la provincia de Misiones. La única forma de hacer esto es con abejas. Así que estamos usando abejas nativas para producir miel en la provincia de Misiones. Las mieles la calidad de las mieles dependen de su origen botánico siempre, así que siempre son un sello de identidad regional por el microclima de donde vienen. Nosotros vivimos en la provincia con mayor biodiversidad de la República Argentina, así que es algo más que noble y grato este desarrollo que nos llevó muchos años, pero que hoy está tal vez recorriendo Latinoamérica con varios logros que hemos tenido. Al principio parecía bastante loco cómo vamos a hacer una bodega en Misiones, primero, y segundo, que funcione con flores. Las respuestas son la apicultura. Yo soy agrónomo, me enfrenté mucho a los agroquímicos y a ver cómo podemos evolucionar el trabajo en el chacra de la provincia de Misiones, y eso se hace con tecnología. Así que empezamos a desarrollar esto. Son partidas limitadas, es una bodega muy pequeña, lamentablemente no nos dio el tiempo de traer para hacer una cata. Yo acabo de regresar a la provincia de Misiones y recibo esta invitación, pero hoy Misiones logramos obtener la primera medalla de oro en un concurso mundial de vinos en la provincia de Mendoza, de toda la historia de la provincia de Misiones, y es la primera medalla de oro que se entrega a nivel sudamericano en el rubro. Estamos hablando siempre de miel, no tiene uvas. Así que bueno, hemos logrado varias cosas, y entre ellas la más reciente que por ahí me gustaría compartir. Estamos siendo hoy desde Misiones referentes a nivel nacional e internacional, y recibimos la llamada de uno de los enólogos más prestigiosos en el mundo, argentino, el señor Mariano y Paola, jefe de enología de Rutini Wines, que está en la ciudad de Mendoza, para llamarnos a trabajar con ellos. Nos dijeron, ganaste un lugar con nosotros, y hemos estado trabajando con enólogos de Francia, Grecia, Italia, alguna gente de México y Argentina, más el staff de Rutini Wine, para poder seguir pensando y soñando esta cosa loca de cómo usamos la selva sin tocar, sin cortar los árboles, y a través de la apicultura encontramos un espacio muy bueno que nos va, en la medida que logremos avanzar, necesitamos plantas. La gente me pregunta, ¿qué planto para tener miel? Comida. Las frutas que más te gusten, las flores que más te gusten. Hay que decorar la provincia, hay que comer sano, sacar los agroquímicos y empezar a pensar una actividad distinta en la provincia, y eso es lo que nos estamos encargando de hacer. Este desarrollo sigue creciendo, siempre de la mano de la gastronomía, porque esto es algo exclusivo, limitado, y está siendo hoy usado por el señor, en algunos casos, Gunther Morós. Son unos chefs que representan la provincia, y entre todos queremos impulsar
tanto a la gastronomía regional como a los nuevos productos y fundamentalmente ecología. Creo que merece la pena que podamos invertir tiempo y recursos y talento para ver cómo aprendemos nosotros a desarrollar recursos con nuestra selva intacta, que es algo que faltaba porque por ahí, bueno, hay que cortar el monte para plantar algunas cosas, vamos deforestando de a poco, y creo que es una forma inteligente de poder pensar la provincia o repensar la provincia a través de una actividad nueva que hoy está cobrando muchísima fuerza, no solo en Misiones, sino también en todo el país. Así que bueno, nada, les comparto cómo uno puede traer los productos, les comparto un concepto y cómo por ahí pensando distintos se obtienen resultados diferentes y a través de invertir tiempo y capacidades y recursos en ciencia y tecnología podemos eventualmente ser un ejemplo a nivel internacional desde la provincia de Misiones trabajando en la Chaco.